¿Qué tal, amigos? El día de hoy traemos emocionantes noticias, pues en esta semana deben prepararse para recibir un pago directo de $520, todo como parte de la actualización de un cheque de estímulo estatal. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a estar explorando los detalles sobre cómo y cuándo se van a estar realizando estos pagos directos y cómo pueden beneficiarse a ustedes y a sus familias. No pierdan la oportunidad de estar al tanto de estas importantes actualizaciones. Por ello es que les recomendamos que le den me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para recibir las últimas noticias. Pues así, señores, tenemos un pago de reembolso de $520. El estado de Minnesota está ofreciendo un cheque único, el cual va desde un valor de $260 hasta $520 como máximo. Va dirigido a 128,000 personas que no lo reclamaron a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos elegibles y cómo podemos reclamarlos? El Departamento de Ingresos del Estado de Minnesota envió los cheques por primera vez hace meses, pero estos venían con una cláusula de efectivo, el cual tenía hasta 60 días y más de 100,000 personas no lo reclamaron antes de la fecha límite. También se teoriza que la gente, haya perdido el cheque porque tenía una dirección de remitente en Montana, pero eso será combatido por el Departamento de Hacienda marcando claramente su logotipo y nombre en el documento. Como resultado, el Estado les dará a estas personas una segunda oportunidad y se ganarán algunas buenas relaciones públicas en el proceso, a pesar de tener un presupuesto ajustado en tiempos económicos y que son muy turbulentos para millones de estadounidenses. Pues parece un cheque normal de Minnesota. Fue lo que afirmó el comisionado de ingresos, Paul Marquardt, al Comité de Impuestos del Senado. Entonces, en ese caso, tienen hasta 2 años para cobrarlo. Y luego de estos 2 años, si no se cobra, será enviado como propiedad no reclamada. Si las personas creen que son elegibles para este reembolso, pero no lo reciben antes del 1 de mayo, tienen que comunicarse con el Departamento de Ingresos de Minnesota para obtener ayuda. ¿Cómo podemos reclamarlo? Los montos de estos reembolsos varían según el ingreso bruto ajustado de una persona o del hogar en el cual hizo su declaración de impuestos. Puede ser del año fiscal 2021-2022. Las personas que tengan un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos recibirían un reembolso de $260. Las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto con un ingreso bruto ajustado de $150,000 o menos recibirán un reembolso de $520. Además, las familias elegibles recibirán $260 adicionales por dependiente, hasta un máximo de 3 dependientes, lo cual daría como resultado un reembolso total máximo de $1,300. Pues este cheque de reembolso no está sujeto a impuestos en su declaración de impuestos sobre la renta de Minnesota. Sin embargo, está sujeto a impuestos en su declaración de impuestos federal. Los beneficiarios recibirán un formulario, el 1099, para utilizar al presentar sus impuestos, más que todo sobre los impuestos ante la renta del año 2023, con el fin de poder declarar este reembolso como ingreso imponible en su declaración federal. Pues esto ha generado muchas críticas, ya que los residentes se han quejado que todavía deberán entre $26 y $57 en impuestos federales, después de que el Servicio de Impuestos Internos decidió que los pagos no significaban el umbral para la ayuda pandémica. Pues si es que tú no has logrado cobrar este cheque hasta el día de hoy, ¿cuánto tienes que ganar para declarar impuestos durante esta nueva temporada fiscal 2024?
Para muchas personas, la llegada de la temporada de impuestos nos genera muchas dudas sobre si es que es necesario presentar una declaración de impuestos. Y es que comprender los umbrales de ingresos mínimos para declarar impuestos es algo crucial para poder evitar sanciones y maximizar los posibles reembolsos. Determinar si necesita declarar impuestos va a depender principalmente de su ingreso bruto, de su edad, de su estado civil, todo esto para efectos de su declaración. El ingreso bruto se refiere a su ingreso total antes de deducciones y ajustes. Su estado civil, para efectos de la declaración, incluyen opciones como ser soltero, casado que presenta una declaración en conjunto o por separado, ser cabeza de familia o viudo o calificado con un hijo dependiente. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, establece umbrales de ingresos mínimos, todo esto según el estado civil, para efectos de la declaración y de la edad. Pues a continuación vamos a mostrarles un desglose de los requisitos de ingresos mínimos para varios estados civiles. El primero y más común, que es ser soltero, son $13,850 si es que es el caso de que eres menor de 65 años. Y luego de esto, $15,700 si tienes 65 años o más. Luego tenemos al casado que presenta una declaración en conjunto, el cual son $27,700 si ambos cónyuges son menores de 65 años. Y en el caso de ser mayor o tener 65 años, son $29,200. Luego tenemos a casados que presentan su declaración pero por separado, en el cual son $5 para todas las edades. Prácticamente lo mismo que el anterior, solamente aumenta los $5. Luego tenemos al jefe del hogar, el cual son $20,800 si es menor de 65 años, $22,650 si tiene 65 años o más. Y por último tenemos al viudo o viuda, calificado con hijo dependiente. Son $27,700 si es menor de 65 años y $29,200 si tienes 65 años o más. Estos umbrales de ingresos sirven como pautas para determinar si usted debe presentar una declaración de impuestos. Sin embargo, ciertas situaciones requieren la presentación de impuestos independientemente del nivel de ingresos. Estos incluyen escenarios como ganancias netas de trabajo por cuenta propia de al menos $400, recibir distribuciones de cuentas específicas, adeudar impuestos sobre varias cuentas o transacciones, y otras circunstancias que son muy específicas y son descritas por el IRS. Es esencial tener en cuenta que incluso si está por debajo del umbral de ingresos mínimos, existen razones por las cuales aún podría considerar presentar una declaración de impuestos. La elegibilidad para exenciones fiscales, como ser el crédito fiscal por ingreso del trabajo o el crédito fiscal adicional por hijos, podría dar lugar a un reembolso de impuestos. Además de esto, presentar una declaración puede evitar posibles avisos del IRS y permitirle reclamar reembolsos de años anteriores, si es que descubre oportunidades perdidas de exenciones fiscales. Ya sea que cumpla o no con el umbral de ingresos mínimos, es esencial evaluar su circunstancia individual y considerar las ventajas de presentación de declaración de impuestos para garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias y maximizar las oportunidades financieras.